Bueno, buenas noches con todos. Hoy es la cuarta sesión de este curso de especialización. Eh, Hoy lo que nos toca conversar es un poco más sobre analítica. Ya hemos hablado sobre BI, hemos cerrado dos sesiones en específico en el tema. Hoy nos toca profundizar, digamos, un poco más, ¿no? En la sesión pasada vimos fundamentos de analítica, donde hablábamos un poco a profundidad el por qué, para qué implementar estos proyectos, cuál es el impacto estratégico y demás, y cuáles son los tipos de analítica que podíamos encontrar. Hoy toca entrar un poquito más a profundidad y ver unos casos de uso, cómo podríamos ejemplificar y alguna herramienta que quiero recomendarles en el caso que quieran hacer un poco de análisis de datos, ¿ya? Más allá de Power BI, ¿no? Hacer un análisis mucho más predictivo, ¿ya? Entonces, eh, voy a compartir pantalla, me dan un minutito, por favor. Bien, entonces, pantalla, ventana. Aquí, perfecto. Listo. Bien. Ok. Bueno, ya entramos un poco al uso de Data Analytics. Eh, Vamos a ver por acá. Ya. Entonces, el día lunes estuvimos revisando un poco, perdón, el día martes estuvimos revisando un poco los tipos de analítica que podíamos encontrar, ¿no? Había por una parte la analítica descriptiva, que se utiliza más para explorar los datos, encontrar algunas hipótesis, pero para poder ejecutar la analítica descriptiva hay que incurrir en algunos procesos de limpieza de información, imputar datos outlier, limpieza de datos, empezar a aplicar algunas técnicas univariadas, bivariadas, para analizar esa información y encontrar algunos insights importantes para el proceso que queramos mejorar. En un siguiente nivel existía la analítica predictiva, ¿no? La analítica predictiva que nos ayudaba a responder preguntas de qué pasará, ¿no? A qué clientes le debo ofrecer el producto, qué clientes van a fugar o van a hacer churn y van a abandonar nuestro servicio, o qué colaboradores podrían rotar de nuestra compañía e irse a la competencia. Entonces, todas esas preguntas que tienen que ver más con el futuro eh, se responden con este tipo de analítica predictiva. Y había otra analítica más arriba que estaba asociada más digamos, a encontrar el punto óptimo, ¿no? A generar eficiencias, a encontrar eh, una ecuación puntual que es la analítica prescriptiva, ¿no? La que recomienda, ¿no? ¿Cuántos colaboradores debería tener, ¿no? Contratados para maximizar mi productividad, dado que tengo estas restricciones, ¿no? Restricciones de presupuesto, restricciones de capacity digamos, de ubicación donde puedo colocar a los colaboradores, cantidad de productos que puede fabricar un colaborador, etcétera, ¿no? O sea, lo que hace estos modelos prescriptivos principalmente es encontrar a través de una ecuación la maximización o la minimización de lo que estás buscando como target. Entonces, no nos vamos a centrar en ese último tipo de modelos porque tiene una complejidad mucho más avanzada. En la parte descriptiva, creo que eso es algo que podemos manejar sin ningún inconveniente y adentrarnos un poco más en la parte predictiva, sí, para poder entender, ¿no? Probablemente cuando estén en los negocios y estén hablando con áreas técnicas, le van a decir, mira, vamos a hacer un modelo predictivo no supervisado. Entonces, la idea de ustedes es que conozcan y sepan a qué hace referencia esos términos y qué significa implementar esos modelos, ¿no? Entonces, para entrar en el mundo de la analítica predictiva, estamos entrando en el mundo de la analítica predictiva, encontramos tres grandes bloques, ¿ya? Tres grandes bloques de tipos de modelos que podemos utilizar. El primer gran bloque está asociado con los modelos supervisados, ¿ya? Se les denomina así, ¿no? Modelos supervisados, que básicamente es una técnica que ayuda a aprender de los datos, o sea, tú le pasas un conjunto de datos al algoritmo, el algoritmo interpreta esos conjuntos de datos y luego aprende de esos patrones, aprende de ese comportamiento y finalmente cuando le traigas nuevos datos, el algoritmo te los va a clasificar y te va a decir, mira, esto es tal cosa, ¿no? Entonces, tiene una respuesta, tiene un target que brindarte. Entonces,
En adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver de qué trata un poco más estos modelos supervisados, pero acá lo que hay que recordar principalmente es que el modelo supervisado es una data que tiene características, ¿no? Características de los elementos que ustedes están analizando y tiene un target, se denomina target a la clasificación que tienen estos elementos. De esos datos el modelo aprende, ¿ya? El modelo no supervisado principalmente encuentra patrones en el conjunto de datos, pero, digamos, no tiene un etiquetado, llamémoslo así, no tiene un etiquetado o no tiene un target, mejor dicho, ¿no? Entonces, lo que hacen estos modelos supervisados es, o sea, por ejemplo, tú al modelo supervisado le entregas manzanas y peras, ¿correcto? Y plátanos, ¿no? Entonces, tú le entregas las características de esos elementos, no les dices que son manzanas, ni peras, ni plátanos, pero lo que va a hacer el modelo supervisado es, de acuerdo a las características que tiene, los va a agrupar. Y por defecto va a agrupar probablemente las manzanas y las peras digamos, en un conjunto, porque son muy parecidos en cuanto a su forma, y a los plátanos, que tiene otra forma totalmente diferente, los va a agrupar en otro contexto, ¿ya? Entonces, el modelo no supervisado no tiene la etiqueta de esto es manzana, esto es pera, esto es plátano, ¿no? Sin embargo, en el modelo supervisado sí lo tiene. O sea, tú le das las características y a la vez tiene la etiqueta de quién es quién para que aprenda cuáles son las características de cada una de estas etiquetas, ¿no? Y el aprendizaje por refuerzo principalmente son similares a los modelos que les he comentado. La gran diferencia es que este aprendizaje por refuerzo va aprendiendo más en el tiempo, se va equivocando, va aprendiendo y finalmente, digamos, logra el punto óptimo donde ya tiene éxito sus predicciones. Es poco usado en los modelos de refuerzo. Principalmente los modelos de refuerzo se utilizan en videojuegos, ¿ya? Los videojuegos van aprendiendo poco a poco sobre cómo superar ciertos obstáculos e incluso modular un poco escenarios, pero más se utiliza la parte supervisada y no supervisada. Les voy a poner un ejemplo rápidamente, ¿ya? Este es el modelo supervisado, por ejemplo, ¿ya? En el modelo supervisado, nosotros imaginemos que tenemos un conjunto de datos aquí, ¿correcto? Y en este conjunto de datos vamos a tener manzanas, como les decía, peras y plátanos, ¿no? Tenemos tres conjuntos de elementos, ¿ya? Entonces tú le vas a compartir al modelo, imagínate que este es tu Excel, y tú le vas a compartir las características aquí, todas estas que están acá a la izquierda, estas son columnas, imagínate, todas estas columnas que están acá son las características, ¿correcto? Y estas características van a ser, por ejemplo, el color, el peso y el radio de circunferencia, por ejemplo, ¿no? Le puedes poner cualquier otra característica. Y acá le vas a colocar la etiqueta o target, ¿ya? Acá le vas a colocar la etiqueta o target. Entonces tú le vas a pasar el primer elemento que está aquí es una manzana. Entonces tiene un color rojo, ¿correcto? Tiene un peso de 100 gramos y tiene un radio de 20, ¿correcto? ¿Cuál es la etiqueta? Esta es una manzana, M. La siguiente que está acá, el número 2, será el plátano, ¿no? Entonces, el número 2, ¿qué color es? Amarillo, tiene un peso de 150 gramos, digamos, el radio es de 5 y es de tipo plátano, P. ¿Ya? Entonces, tú le vas a ir pasando todo el conjunto de datos hacia abajo con todas esas características. Entonces, tú le vas a entregar características, ¿ya? Todas las características que puedas de estos elementos y la etiqueta de cada una de esas características. Entonces, recuerden, la etiqueta es el target, que le dice quién es manzana, quién es plátano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el algoritmo lo que va a hacer en este proceso es aprender de esas características que tú le estás compartiendo. Entonces, va a entender que cada vez que son rojas y que tengan un peso menor a 100 y que tengan un radio de mayor a 20, por ejemplo, normalmente serán manzanas. Entonces, aprende de ese comportamiento, aprende de ese patrón, ¿de acuerdo? Y finalmente, ¿cómo te das cuenta o cómo utilizas estos modelos? Es que en una siguiente situación, tú le vas a compartir
no le vas a dar el etiquetado, simplemente le vas a dar las características. Le vas a decir, mira, es de color amarillo, le vas a decir, es de color amarillo, tiene radio de 8 y tiene un peso de 200 gramos. Entonces, el algoritmo al procesar estos datos te va a recomendar y te va a decir, ah, esto, según las características que tiene, parece un plátano, ¿correcto? Entonces, así funciona un algoritmo de modelo supervisado. ¿Y por qué le dicen supervisado? Porque está supervisado por las etiquetas, ¿ya? Aprende de las etiquetas, o sea, tiene una supervisión por las etiquetas. Entonces, así es como funciona un modelo supervisado. Ahora, si quitamos de los elementos las frutas, ¿correcto? Yo podría colocar acá n cantidad de variables, por ejemplo, un cliente, ¿correcto? Un cliente, quiero predecir, o sea, mi objetivo es predecir qué cliente va a tener un fraude, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cliente va a tener un fraude? Entonces, tú verás acá las características, ¿no? Oye, este cliente eh, transacciona con su tarjeta de crédito más de 3.000 soles, ¿no? Este cliente está ubicado en provincia normalmente, ¿no? Y sucesivamente, ¿no? Tú puedes tener varias variables y aquí le vas a poner el target. Oye, cuando este cliente, cuando hizo esa transacción, él me comentó y me dijo que sí fue fraude, ¿correcto? Él registró un reclamo porque fue fraude. Entonces, aprende de esas características y cada vez que un cliente ejecute una transacción de más de 3.000 soles el día viernes, eh, digamos, en provincia y hizo transacciones recurrentes, 3 o 4 transacciones recurrentes, eso tiene una probabilidad del 90%, porque te da una probabilidad del 90% de que sea fraude. Entonces, al ser un número alto probable, tú bloqueas la operación, ¿no? Entonces, así es como funcionan los modelos no sé si les ha pasado cuando han ido a querer hacer una operación y de pronto, plum, tu transacción te dicen denegada porque tiene ciertas características, cierto patrón, y Visa con el banco han trabajado en estos modelos para tratar de predecir si es una transacción fraudulenta de tus características o no. ¿Ya? Entonces, eh, así es que se preparan los modelos supervisados. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Estos son modelos no supervisados. Perdonen, aquí fue un error de tipeo. Eh, ¿Cuál es la diferencia con los modelos no supervisados? Si por su nombre lo pueden identificar. Como les dije, el otro, el de aquí, era supervisado porque utilizaba las etiquetas al inicio para aprender. En esta de acá no utiliza etiquetas, ¿correcto? No utiliza las etiquetas, por eso es no supervisado. ¿Tá? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener un conjunto de datos también, igual, vamos a tener un conjunto de datos. Todos estos datos los vamos a tener, pero no vamos a tener las etiquetas de lo que son, simplemente vamos a tener características. Es circular, es de color rojo, es de color verde, es de color amarillo, no es circular, N características, ¿no? N características, el peso, tamaño, medida, no sé, todas las características. Y estos elementos, principalmente, el conjunto de datos que contiene este elemento son vectores de datos, o sea, como les dije, ¿no? Es un Excel que es más cercano a, digamos, al uso diario, es un Excel solo con características, ¿no? Peso, color, dimensión eh, y alguna otra característica visible, ¿no? Y como verán, aquí no hay target, simplemente te da características. Entonces, el algoritmo de aprendizaje lo que va a hacer es, va a entender cuáles son las características similares, ¿correcto? Y lo que va a hacer es, el algoritmo va a entender y va a decir, ah, ya, todas las que tengan circunferencia, todas las que tengan una hojita verde en la parte de arriba, etcétera, son similares, ¿correcto? Todas son similares y las va a agrupar. ¿Qué significa eso? Que el algoritmo va a entender aquí de manera matemática cuáles son las características y cómo se agrupan. Y finalmente, cuando tú le proporciones datos nuevos, como estos de aquí, le vas a pasar una sandía. Entonces, lo que va a hacer es el modelo, al predecir, te va a decir, oye, estas características, no te va a decir que es una sandía, pero te va a decir, ah, esto es un elemento aislado,
¿Por qué? Porque es totalmente diferente a los demás grupos, ¿correcto? A los demás grupos que he armado. Si le entregas estos datos, probablemente no te van a decir que son manzanas, pero te las va a agrupar por su forma, por su color o cómo está conformado, ¿no? Por el peso. Te va a decir, mira, estas de aquí se agrupan porque tienen características similares. Estas de aquí se agrupan porque tienen características similares. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. ¿Y cómo utilizan los modelos no supervisados? Les voy a dar un ejemplo cómo nosotros lo utilizamos en algunos casos. ¿Ya? Por ejemplo, tengo una data de vendedores, por ejemplo. ¿Ya? Tengo una data de vendedores y voy a tener 3 características o 4 características de vendedores. ¿Ya? No tengo, digamos, acá solamente tengo el código del vendedor. ¿Ya? Acá tengo el código vendedor, vendedor 1, 2, 3, 4, etcétera. Y aquí voy a tener características de los vendedores, características de su operativa, de su, digamos, de cómo va su operación, ¿correcto? Imaginemos que sean vendedores de créditos, pymes o MIPES, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Por ejemplo, monto de colocaciones. Monto de colocaciones. Aquí habrán algunos que tienen montos altos, montos medianos, montos pequeños, montos súper altos, etcétera, ¿no? Entonces acá yo tengo cantidades, montos en soles de colocaciones, ¿correcto? Acá puedo tener la cantidad de visitas que hacen a los clientes, por ejemplo, ¿no? Este tendrá muchas visitas, ¿no? Visitas, un montón de visitas, regulares visitas, pocas visitas, etcétera. No hace visitas, ¿no? ¿Qué más puedo tener? Cantidad de llamadas que hace a los clientes, ¿no? Visitas presenciales, llamadas, ¿no? Igual, ¿no? Muchas visitas, muchas llamadas, pocas llamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo tener todas esas variables por aquí. ¿Qué más puedo tener? Por ejemplo, años de experiencia o antigüedad de este trabajador en la empresa, antigüedad. Entonces, tiene muchos años de experiencia, pocos años, nada, recién es nuevo. Este de aquí es más o menos antiguo. ¿Ya? Entonces, con todas estas características, me preguntan, oye, ¿cómo tú agruparías a estos vendedores? ¿No? ¿Cómo sé qué vendedores son mejores que otros? ¿Qué características? ¿Cómo los puedo segmentar a estos vendedores? ¿Correcto? ¿Por qué los quiero segmentar? Porque quiero, no sé, distribuir la cartera de clientes, ¿ya? De alguna manera. Entonces, hacer esto cuando tienes muchas variables es complejo para un analista, ¿no? Porque va a tener que mirar variable por variable, variable por variable, pero no lo va a ver de manera transversal con todas las variables, o sea, como sacar un score. Lo máximo que podríamos hacer es ponerle pesos, multiplicar los pesos, hacer como que una ponderación y finalmente tener un score aquí calculado por nosotros para empezar a rankearlos, ¿no? Ponerlos de mayor a menor, hacer cuartiles de uno por uno, etcétera, ¿no? Pero eso no es tan, matemáticamente, no es tan confiable, ¿no? Puede tener un sesgo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es utilizar este tipo de algoritmos no supervisados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el algoritmo? Le vas a pasar todo este archivo, le vas a decir, oye, encuentra las características de estos colaboradores, ¿no? De acuerdo a sus ventas, su productividad y todo lo demás, ¿no? Su efectividad, productividad, le puedes poner un montón de variables. Y con eso, lo que va a hacer el algoritmo principalmente es va a entrar a la tabla, va a analizarla y luego te va a decir, mira, a estos vendedores, por ejemplo, este de aquí es totalmente diferente. Estos de acá se agrupan y este de aquí se agrupa en otro grupo. Entonces te los va a agrupar y una vez que te los agrupa, tú sacas como que el promedio de colocaciones, el promedio de ventas y te vas a dar cuenta que este de aquí tiene mayor volumen. ¿Correcto? Mayor volumen, mayor efectividad, mayor monto. Este de aquí tiene el menor monto, el menor efectividad y esto como que son regulares, ¿no? Entonces te los puede distribuir por el comportamiento, el patrón que tienen los colaboradores en función a sus ventas y todo lo demás. Entonces te ayuda a clasificarlos, te ayuda a clasificar y te ayuda a determinar grupos en las que tú puedes agrupar, valga la redundancia, a estos trabajadores, ¿ya? Así es como funciona. Aquí funciona de una manera, acá funciona de otra manera y podríamos usarlo para diversos casos de uso, ¿no? Así como lo utilizas para esto, puedes utilizar, por ejemplo, para agrupar productos, para agrupar
clientes, para segmentar clientes, puedes utilizarlo para agrupar distritos, por ejemplo, donde hay más clientes, qué tanta cantidad de clientes mueve dinero, población socioeconómica, y puedes segmentar, ¿no? Segmentar todos los distritos, por ejemplo, para hacer este tipo de iniciativas de colocaciones, ventas y demás. Ahora, acá le estoy dejando un QR, hay una lectura interesante sobre los modelos de Machine Learning. Está en inglés, pero digamos se podría traducir con la IA. Solo les puse esta imagen para que se vea que hay un montón de algoritmos, ¿ya? Hay varios algoritmos. A esto se le denomina como que el Machine Learning, ¿correcto? Y hay una capa importante que es el Machine Learning clásico, ¿correcto? Dentro de este Machine Learning clásico tienes algoritmos que son supervisados, los que les hablaba hace un momento, y algoritmos no supervisados, ¿correcto? En algoritmos supervisados puedes hacer modelos de clasificación. Por ejemplo, te clasifican si compra o no compra el cliente, si es fraude o no es fraude. Te clasifica, ¿no? La predicción te clasifica si es, si es una operación fraudulenta, ya lo dije, si este colaborador se va a ir o no se va a ir, si la máquina va a fallar o no va a fallar, etcétera, ¿no? Y para poder hacerlo tienes una serie de algoritmos, KNN, Naive Bayes, máquina de soporte vectorial, árbol de decisión, regresión logística y otros más, ¿ya? Esos son los algoritmos que existen, ¿ya? Entonces, estos son algoritmos de clasificación, ¿ya? Siempre clasifican en el sí o no, ¿no? Es o no es. Y hay otros algoritmos que tienen que ver con la regresión, ¿ya? Por ejemplo, con atributos determinados, ¿cuántas ventas voy a lograr? ¿A cuánto tengo que vender este producto? ¿Correcto? ¿Cuál sería el precio de un departamento de acuerdo a sus características, ¿no? Cantidad de cuartos, cantidad de áreas por metros cuadrados, ubicación geográfica, ¿no? Con todas esas variables te puede ayudar a estimar el precio. Entonces, cuando la etiqueta que tú quieres predecir es categórica, como sí o no, utilizas modelos de clasificación. Y cuando utilizas o cuando las etiquetas que quieres predecir son numéricas, tú predices un número, ¿correcto? Predices un número. ¿Ya? Y por otro lado están los modelos no supervisados, ¿no? Donde vas a encontrar los modelos de clustering, ¿ya? Estos son los más conocidos. Estos algoritmos que yo les decía, oye, te lo van a agrupar y te lo va a segmentar, estos modelos de clustering son los que te ayudan a agrupar y a segmentar las poblaciones o los datos que les compartas, ¿no? Y luego hacia abajo puedes encontrar una serie de, digamos, de modelos, ¿no? Puedes encontrar, por ejemplo, los modelos de redes neuronales con lo que se entrena la IA, por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial se entrena con redes neuronales, ¿no? Con redes neuronales recurrentes, redes neuronales convolucionales, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos modelos sirven para la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿ya? Y ahí hay otros métodos que son, digamos, métodos computacionales más métodos matemáticos o estadísticos que también te ayudan, tienen el mismo propósito, ¿ya? Entonces, luego cuando tengan un tiempito, escaneen este código y pueden revisar un poquito cómo utilizan este tipo de algoritmos en casos prácticos. Ahora, para poder aplicar estas técnicas predictivas y demás, podemos usar un montón de herramientas, ¿no? Por ejemplo, puedes usar una herramienta que se denomina Anaconda, puedes utilizar una herramienta que se llama RStudio, no sé si habrán escuchado de R cuando piden como solicitud a estos analistas, dicen, ah, ¿tú sabes R? O sabes Python, habrán escuchado bastante de Python, PySpark, etcétera, ¿no? Puedes haber escuchado de Jupyter, ¿no? Todas estas herramientas que están acá requieren de un nivel de programación, ¿ya? Que significa que sepas programar o que sepas escribir código. Pero a mí me gusta hablar mucho de esta herramienta que se llama Orange, ¿ya? Orange Data Mining. Esta herramienta ha sido elaborada o ha sido preparada para usuarios, ¿no? Es una herramienta mucho más friendly, es una herramienta de low code, poco código, en la cual un usuario puede ingresar, jalar sus datos y empezar a utilizar técnicas estadísticas sin necesidad de programar, y simplemente tienes que saber interpretar cuáles son las salidas de esta herramienta,
¿ya? Les quiero mostrar un ejemplo rápidamente con esta herramienta de Orange. A ver, voy a salir un poquito un ratito de la presentación. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Me comentan mientras estoy proyectando. Todo claro, por el momento parece que no hay dudas. Ya, de acuerdo. Estoy proyectando pantalla. Y aquí lo que van a ver es, bueno, pueden ingresar a Orange aquí. Esta es la página de Orange. Les voy a pasar la URL. Aquí simplemente le das clic y es fácil de descargar e instalar en sus computadoras. No sé si acá tienen chat, creo que sí. A ver, un segundo. Voy a ponerlo por acá. ¿Ya? Pueden descargarlo y pueden tener muchas funcionalidades de Orange para sus análisis de información, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir Orange por acá. No me permite. Ya. Simplemente le doy clic y está abriendo una pestañita, ¿no? En esta pestañita le voy a poner, oye, quiero un nuevo proyecto, ¿no? Y con este nuevo proyecto, a la parte izquierda, tienen todos los elementos que pueden usar para jalar. Acá tú lo único que haces es jalar componentes, ¿no? Acá hay componentes de ingesta y análisis básico de información, lo que dice data. Tienes elementos de transformación, si es que quiero crear columnas nuevas, si quiero eliminar una columna, si quiero unir columnas, sacar muestras, transponer la tabla, etcétera, ¿no? Tienes una serie de transformaciones de la data que podrías hacer. Tienes elementos de visualización, ¿no? Puedes hacer correlaciones, puedes hacer gráficos de distribución, boxplot, diagramas de cajas. Tienes una serie de elementos para hacer análisis y aquí tienes los modelos, ¿no? Tienes una serie de modelos. Estos son modelos supervisados que podrías utilizar. Y acá abajo están los modelos no supervisados, ¿no? Estos son modelos no supervisados. Entonces, le voy a hacer un ejemplo rápido. Por ejemplo, voy a Data y quiero cargar un archivo. Jalo simplemente este elemento y lo coloco acá. ¿Correcto? ¿Qué voy a hacer con esto? Le doy doble clic y aquí puedo cargar mi dataset seleccionando dónde se encuentra en mis carpetas una data en Excel, por ejemplo, ¿no? O una data en otro formato. Entonces, lo que voy a hacer yo es que voy a tomar un ejemplo de lo que ya tienen acá en Orange por defecto, ¿ya? Esta es una base de datos, ¿ya? Por defecto de Orange, que tiene 4 columnas, ¿ya? Una columna del estatus, de la edad, del género y de sobrevivencia, ¿ya? Entonces, ahorita les voy a explicar de qué trata esta data. Por ejemplo, acá ya está cargada la información. Voy a jalar un data table para mostrarles la información, los datos. Lo conecto nada más y luego le doy doble clic aquí y puedo ver, por ejemplo, la tabla, qué datos contiene, ¿no? ¿Cuántos datos contiene? Por ejemplo, tiene 2201 datos, ¿correcto? Profesor, ¿y de qué son esos datos? Tiene 3 atributos y tiene un target. ¿Cuál es el target? La sobrevivencia, ¿ya? ¿Qué datos tienes? Tienes, por ejemplo, el estatus, la edad y el género, ¿no? ¿De qué trata esta información? Es básicamente, cada línea es un pasajero del Titanic. Por eso la data se llama Titanic, ¿ya? Cada línea es un pasajero de Titanic y tiene las características del pasajero. Entonces te dice, por ejemplo, esta persona era género masculino, era una persona adulta, más de 30 años, viajaba en primera clase, el estatus es viajar en primera clase, first, primera clase, y aquí te dice que esta persona sobrevivió al accidente del Titanic, ¿correcto? Y así como hay los que sobrevivieron, también hay los que no sobrevivieron. Por ejemplo, este era un género masculino, era adulto también, viajaba en primera clase, pero no sobrevivió, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer con esta información? Ya, vamos a analizarla primero. Lo primero que podemos hacer es ver qué tan completo están los datos, ¿no? Entonces, yo jalo esta Feature Statistics, lo conecto y luego le doy doble clic. ¿Y qué veo acá? Veo principalmente algunos datos, ¿no? Por ejemplo, me da la moda.
la moda en la edad es adulto. ¿Qué significa eso? Es que en toda la base, la característica que más se repite en la moda es la característica de adulto, ¿correcto? Y acá te dice, lo importante de esto es mirar los datos perdidos. ¿Cuántos datos perdidos o cuántos datos vacíos tengo en la data? Cuando tengas variables numéricas, todas estas son variables categóricas, por eso no sale mediana, ni media, ni mediana, ¿no? Ni promedio, ni mediana. Ni valor mínimo, ni valor máximo. Entonces, simplemente es para validar, pero, por ejemplo, quiero hacer una rápida visualización. ¿Qué significa? Voy a mirar distribución. Conecto los datos y veo, por ejemplo, pongo el split, que es la variable que a mí me interesa. Selecciono estos componentes, estos combos de aquí, sino para que se vea como una probabilidad. Esto es la probabilidad, estas son las características, los atributos, y aquí voy a jugar un poquito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si miro el estatus, ¿correcto? ¿Qué me dice ese estatus? Me dice principalmente cuál es la probabilidad de sobrevivencia de cada una de las personas que han viajado en diferentes, digamos, en diferentes niveles o diferentes tickets de viaje, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si yo miro la primera clase, lo que me dice es que hay un 62% de probabilidad de sobrevivencia de este grupo, por ejemplo, ¿no? O sea, todo aquel que ha viajado en la primera clase tiene 62% de sobrevivencia, mientras que tiene 37%, estoy viendo la etiqueta amarilla que se ha levantado, 37% de no sobrevivencia. Si viaja en segunda clase, la probabilidad de sobrevivencia pasa a 41%. Y los que no sobreviven pasa a 58%, ¿no? La no sobrevivencia es la etiqueta celestita, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Es que por el hecho de haber viajado en segunda clase, la probabilidad de sobrevivencia se te disminuye, ¿no? Entonces tienes más probabilidad de no sobrevivir. Y si viajas en tercera clase, también tienes probabilidad alta de no sobrevivir, de 74%. Pues este tipo de gráficos te ayuda a entender cómo funcionan los datos. Entonces cruzo, por ejemplo, con la edad y me dice, tienes mayor probabilidad de sobrevivencia si eres un niño, ¿no? Tienes 52% de probabilidad de sobrevivencia respecto a un adulto que tiene 31% de probabilidad de sobrevivencia. Y si miro el género, si eres masculino, tienes una probabilidad de sobrevivencia del 21%, que si eres femenina, que tienes una probabilidad de 73% de sobrevivencia. Entonces, con este tipo de gráficos te ayuda a revisar rápidamente cómo los datos, de manera univariada y bivariada, esto es bivariada porque tengo dos variables analizando, el género y la sobrevivencia, te permite ver cómo se distribuyen los datos y qué conclusiones podrías tener aquí. Entonces, yo ya veo de aquí, de hecho, que la variable más potente es si eres masculino o eres femenino, es el género. ¿Ya? Entonces, con esto hago análisis, ¿no? Profe, ¿cómo hago un modelo? Ah, ya, un modelo lo construyes de manera rápida yendo a Models, por ejemplo, y voy a buscar un árbol de decisiones, por ejemplo, este arbolito, ¿ya? Lo voy a dejar acá, lo que no se pegó, allá, ahí está. Jalo el arbolito y lo que voy a hacer es, voy a conectar los datos con el árbol, ¿correcto? Conecto el dato con el arbolito y luego lo que hago es, quiero entender las respuestas del árbol. Entonces, ¿qué me dice el árbol? Entonces pongo la visualización acá y luego lo conecto con la visualización y el modelo. Entonces, así de simple es, ¿ah? Y luego lo que hago es mirar esto, que es un arbolito. Profe, ¿cómo se interpreta ese arbolito? Ah, ya, mira. Lo mismo que hemos visto, ¿no? El árbol lo que ha hecho es entender el patrón, todas las combinaciones, y te va a decir, por ejemplo, si es de género masculino, ¿correcto? Si es de género masculino, por ejemplo, si es de género masculino, es niño y viaja en primera clase, tiene una probabilidad de 100% de sobrevivir, por ejemplo, mira. Sobrevive el 100% de las veces.
Entonces te está dando las características y la regla que tú tienes que considerar para identificar la probabilidad de sobrevivencia. Entonces te dice, si es de género masculino, es un niño y viaja en primera clase, este tiene una alta probabilidad de sobrevivir. Pero si tiene las mismas características como masculino, es niño y viaja en tercera clase o en la clase más baja, tiene una probabilidad de 72%, o sea, casi 73% de no sobrevivir. ¿Correcto? Entonces, con esto te arma las reglas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad más alta de sobrevivencia, por ejemplo? ¿Quiénes son los que más, digamos, tienen menos probabilidad de sobrevivir, por ejemplo, ¿no? Es esta, ¿no? Que tiene 91% de probabilidad de no sobrevivencia. ¿Quién es? Género masculino, es un adulto, viaja en tercera o segunda clase y específicamente en la clase 2. Si tienes esas características, definitivamente tu probabilidad de sobrevivencia es nula, ¿no? Tienes casi 9% de 9-8% de probabilidad de sobrevivir, ¿no? Y ¿quién tiene la mayor probabilidad de sobrevivencia, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, ¿no? ¿Qué te dice? Si eres femenina, si eres de género femenino, viajas en tercera clase y eres en segunda o tercera clase y eres una niña, tienes 100% probabilidad de sobrevivir. ¿Ya? Entonces, esta es la regla, sí te ayuda a interpretar los datos. Entonces, este modelo te ayuda a, digamos, a analizar y a entender cómo se distribuye la información y demás, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta con la herramienta? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ya, perfecto, así se me escucha bien, ¿no? Ya, ok. Entonces, esta es una herramienta bastante amigable que te puede ayudar a hacer análisis rápidos y descriptivos, ¿no? Puedo tener otro archivo, por ejemplo, profesor, ¿y qué pasa si las variables son numéricas? Por ejemplo, otro caso, ¿ya? Este de aquí, iris. ¿De qué trata la data de iris? Son mediciones de, digamos, de una planta y qué tipo de planta es de acuerdo a esas mediciones, ¿correcto? Imagínate que, digamos, hay en un biohuerto o en un lugar donde, digamos, tengas que clasificar plantas, tengas un montón de personas que estén revisando medidas de las plantas para clasificarlas, ¿no? De manera, digamos, una a una. Y lo que se hizo fue crear un algoritmo que lea esas plantas, sus medidas, y te las clasifique con mayor precisión. ¿Ya? Entonces, ¿qué te entrega esta data? Por ejemplo, te entrega una información de la medida del sépalo, el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo. ¿Ya? Entonces, son 4 medidas de una planta, 4 medidas de una planta y te dice qué tipo de planta es. Entonces, estas son las características, esta es la etiqueta. Te está entregando, ¿no? Hay iris, y el detalle de esto es que todas se llaman iris, o sea, todas son el mismo tipo de planta con ciertas características diferentes, ¿no? Por ejemplo, la iris setosa es un tipo de planta que viene de la misma generación, ¿no? Esta es la iris versicolor y esta es la iris virgínica, ¿ya? Para ver un poquito más el detalle, estas son los tipos de plantas. Estas son. Entonces, hay como 3 tipos de plantas que son muy parecidas entre ellas y hay que tener un ojo experto para poder diferenciarlas porque son muy similares. Entonces, el largo del pétalo, el ancho del pétalo, el largo del sépalo y el ancho del sépalo. Con esas medidas tú puedes identificar qué tipo de iris es, ¿ya? Entonces, volviendo al ejemplo, perdonen, vamos a, vamos a mirar primero el análisis de estos datos. Voy a jalar un gráfico de Boxplot, por ejemplo, ¿ya? Voy a colocar y conectar los datos y lo que hago es ver cómo se clasifican estos datos, ¿ya? Entonces voy a poner el ancho del pétalo
con el ancho, perdón, el ancho del pétalo con el ancho del sépalo, ¿ya? Y le pongo que por color me clasifique quién es quién. Entonces, ¿qué podemos notar acá? Y si le pongo por acá color regions, ahí está. Si le coloco esto, lo que me está diciendo es básicamente que hay tres grupos. Si se dan cuenta, puedes identificar los tres grupos, ¿no? Si es que tú tienes un buen ojo o tienes los datos, el algoritmo tranquilamente podría identificar, oye, estos son los, digamos, las del iris versicolor, ¿correcto? Porque tiene características similares. Todas las de versicolor tienen estas medidas de aquí, o sea, las medidas del pétalo caen en esta medida, con las medidas del sépalo caen dentro de esta región, ¿no? Esta es la medida, el ancho del sépalo, esto de aquí es el ancho del pétalo, ¿no? Todas las que caen por acá normalmente son las iris setosa, y las que caen por acá normalmente son las virgínicas, ¿no? Y por aquí hay algunas que digamos, se traslapan, ¿no? Entonces, este tipo de gráficos te ayuda a entender que hay tres grupos diferentes, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Si yo quiero, aplico algún modelo, ¿no? Vamos a poner un modelo de clasificación igual, otro arbolito, coloco el modelo de clasificación, le entrego acá, y luego pongo la imagen, y le digo, ¿cómo puedo diferenciar esos puntos de corte o características? Y acá te lo dice, mira, te dice, si el pétalo mide más de 1.9 y el largo del pétalo mide más de 1.9 y el ancho del pétalo mide más de 1.7, es casi 100% probable que sea una iris virgínica, ¿correcto? Si el pétalo es menor a 1.9, es 100% probable que sea iris setosa, ¿no? Y aquí te da las reglas, ¿no? Y te está dando los puntos de corte. Entonces, con estos puntos de corte, tú puedes programar, digamos, alguna regla para que con la medida, midiendo estos puntos, ya sepas de manera directa quién es quién, ¿no? O sea, qué tipo digamos, de planta es, ¿no? O de flores, ¿no? Entonces, así nos ayuda este tipo de herramientas o algoritmos. Es bastante sencilla. Sugiero que puedan explorarlo un poco. Ayuda un montón en cuanto al análisis. Y voy a volver con la presentación, ¿ya? Vamos a ver por acá. Ya. Vuelvo a proyectar. Creo que perdí la proyección. Ok. No me permite... Ya, no importa. Ok. Ahora, qué pasos tengo que seguir para implementar un proyecto de Analytics? ¿Ya? Este es el framework que, digamos, yo utilizo particularmente. Es un framework de 5 etapas para poder desarrollar uno de estos modelos analíticos, ¿ya? Entonces, ¿de qué consiste estos 5 pasos? El primer paso es la fase del problema, ¿ya? ¿Qué significa? Es que durante esta fase lo que tenemos que hacer básicamente es entender el negocio y entender el problema. ¿Recuerdan los que le mencionaba en la sesión pasada? Les decía, si tenemos bastante tiempo para, digamos, para desarrollar o resolver un problema, dediquémosle un montón de tiempo, o sea, a poder explorarlo, entenderlo y validar que efectivamente es un problema real de negocio. Entonces,
El primer paso que siempre seguimos con mi equipo es entendamos el problema, entendamos la problemática del negocio, generemos hipótesis de solución y valoricemos el impacto de este problema. O sea, acá es responder a este tipo de preguntas, ¿no? ¿El problema es real? ¿El problema existe? ¿Por qué sucede el problema? Y finalmente, ¿cuánto impacto me generará si yo resuelvo este problema? Esas tres preguntas son las básicas que tenemos que responder en esta fase. ¿Ya? Entonces le dedicamos bastante tiempo en poder entender. Una vez que nosotros hemos entendido bien cómo es que este problema convive con el negocio, entramos a una fase de ideación, ¿ya? Una fase de ideación y de concepto, donde lo que vamos a hacer es diseñar la solución principalmente, ¿ya? Lo que vamos a hacer es diseñar. Entonces, habiendo entendido el problema, acá lo que voy a hacer es analizar un poquito más a profundidad para validar las hipótesis que yo he planteado aquí, ¿no? El problema sucede porque no estoy generando una cantidad de toques o una cantidad de publicidades a los clientes para que compren. Esa es mi hipótesis. Y luego lo que tengo que hacer es validar esta hipótesis acá. Entonces tengo que hacer un análisis descriptivo mucho más profundo que me ayude a entender si esta hipótesis es real, ¿correcto? Entonces, o se me están yendo los clientes porque no le estoy lanzando promociones. Entonces, eso tengo que validarlo aquí. Luego hay que definir un alcance del problema, ¿no? Segmentarlo de repente para un producto, un servicio, un área determinada. No podríamos, o sea, mientras el alcance sea más grande, el problema se hace mucho más complejo. Entonces hay que definir un alcance acotado, ¿ya? Luego hay que idear la solución, ¿correcto? Identificar riesgos, ¿ya? Y, ¿qué significa idear la solución? Es que no es que tengas que, ahí hasta este momento no construimos ninguna solución. Lo que hacemos básicamente es entender, validar las hipótesis y luego plantear una solución. Y yo les decía, busquemos una solución sencilla, no la más compleja. Entonces vamos a poner una serie de soluciones en camino, en la mesa, y escogeremos la solución que tenga mayor factibilidad. ¿Qué significa factibilidad? Que pueda implementarse sin inconvenientes, ¿correcto? Entonces, por eso mapeamos los riesgos. ¿Qué pasaría si yo implemento este programa? La factibilidad de traer una, no sé, pues una herramienta, contratarla, pagar un montón de plata y todo lo demás, es menos factible que, digamos, hacer una solución in-house con poco presupuesto y con una solución acotada, ¿no? Entonces, esas cosas las evaluamos aquí, ¿ya? Entonces, hasta aquí solamente hemos definido qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? En esta fase 3 de aquí, ya el equipo entra a desarrollar la solución. ¿Qué significa? Es que aquí, por ejemplo, entran ya a la herramienta que les he enseñado, por ejemplo, y empiezan a construir el algoritmo, ¿no? Construir el algoritmo. Entonces, acá tú ya construyes el algoritmo, la herramienta, ¿ya? Aquí entras y construyes el algoritmo y defines lo que vas a utilizar. Entonces, acá desarrollas la solución, ¿ya? Desarrollas la solución. Acá es que metes el modelo supervisado o el modelo no supervisado, ¿no? O incluso no necesito un modelo, de repente solo necesito un análisis descriptivo con un sistema de alertas, ¿ya? Etcétera. Una vez que hemos desarrollado la solución, pasamos a una fase 4, que es principalmente el diseño de un, digamos, de un diseño experimental, ¿ya? O sea, es hacer pruebas, ¿ya? Entonces, hacer un piloto, ¿ya? Pero no es el clásico piloto de, marcha blanca y dejo que la solución funcione y ver cómo me va, sino más bien lo que hacemos es implementar la solución en un grupo piloto y un grupo control. O sea, hacemos un diseño experimento. ¿Qué significa? Es que yo voy a partir una población en dos, una muestra. Ya, esperen un segundito, voy a hacer algo, voy a dibujar algo que se interprete mejor aquí. Vamos a suponer que tengo un problema con fuga de clientes, ¿ya? Mis clientes se me están yendo. Entonces tengo una hipótesis. Mis clientes se me están yendo porque tengo problemas, imaginemos que somos una telco, tengo problemas con, digamos, con mi facturación, ¿no?
o la señal, ¿correcto? Entonces acá se analiza y se revisa si la señal ha estado fallando últimamente, si ha tenido inconvenientes con, digamos, la carga, etcétera, ¿no? Hacemos toda esa validación y nuestra solución principalmente es redistribuir la carga o a través de segmentos de localidades, ¿no? Entonces construimos un algoritmo, hacemos toda la definición, partimos, etcétera, y check. Entonces, imagínate que yo tengo un universo de 1 millón de clientes acá, ¿correcto? 1 millón de clientes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que la solución no se la vamos a implementar de manera directa al millón de clientes, sino lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un piloto control. No significa que vamos a partir en dos esta población de millón, 500.000 para un lado, 500.000 para el segundo, sino que primero lo que vamos a hacer es vamos a generar una muestra representativa. ¿Qué significa? Vamos a hallar aquí, vamos a tomar a 10.000 clientes. ¿Ya? Tomamos a 10K clientes del millón y de esos 10K, 5.000, 5K, 5.000 clientes van a ser piloto y 5.000 clientes van a ser control. ¿Correcto? Entonces, a este grupo piloto de clientes y este grupo control, al piloto se le introduce el algoritmo o se le entrega la solución. ¿Correcto? Al control no se le hace nada, se le gestiona como siempre ha estado gestionándose. Entonces, lo gestiono por 1 o 2 meses. Imagínate que la solución sea darle más banda ancha a este grupo, ¿no? La solución es darle más banda ancha de acuerdo a las predicciones que estamos haciendo, ¿no? O la segmentación que estamos haciendo, ¿no? Entonces, hacemos esa segmentación, esas predicciones, y luego lo que hacemos es aplicar esa solución de mayor banda ancha al piloto. Al control no se la aplicamos, pero nos aseguramos de que el piloto y el control sean homogéneos. ¿Qué significa? Que sean comparables, ¿ya? Características similares, ¿ya? Los piloteamos 1, 2, 3 meses y luego medimos los resultados. ¿Cuál era nuestra variable target? Era la fuga de clientes. Entonces, luego de 3 meses, después de haber entregado, digamos, la banda ancha, veo el porcentaje de clientes que se me ha ido acá versus el porcentaje de clientes que se me ha ido acá. Entonces, cuando miro esto, voy a entender que, o sea, lo que yo esperaría que la cantidad de clientes que se me han ido aquí sea menor que la que se ha ido acá, ¿no? Entonces, con eso compruebo que mi solución funciona y que es totalmente viable implementarla. Y una vez que he hecho esta prueba y validé que efectivamente tiene impacto, recién la solución lo escalo digamos, a los 990.000, ¿no? Clientes que tengo acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, de eso se trata el testeo. Y una vez que ya tengo ese testeo aprobado, la implementación es a los 990.000 clientes que tengo aquí, ¿no? Pues ahí lo implemento, lo escalo y simplemente monitoreo en el tiempo que efectivamente la tasa de rotación de estos clientes o la tasa de fuga de estos clientes se reduzca en el tiempo, ¿no? Entonces ahí ya sabré que todo mi proyecto ha tenido éxito, ¿ya? Entonces, son 5 pasos. Quizás es un poco complejo poder hacer seguimiento, o sea, se extiende un poco más de tiempo el proyecto, pero me aseguro al 100% de que la solución que estoy entregando tiene un impacto real en el negocio. Por eso aplico un piloto, ¿ya? De eso trata. Entonces, este es el flujo o el framework que yo utilizo. Le pido a mi equipo que siempre siga la metodología y que sea, esta ya es una metodología estándar, ¿no? Una metodología estándar que todos utilizamos para medir el impacto de los proyectos, hacer que los proyectos impacten realmente en el negocio. ¿Ya? Bien. De todas maneras, les estoy dejando aquí, por favor, tómenle un print o tómenle un escaneo a este código QR. Los va a llevar a un video de YouTube donde es un webinar en la cual cuento los 7 pasos para construir un modelo analítico predictivo. ¿Ya? Entonces, les podría servir para entender el paso a paso de lo que les he dicho acá, entender el paso a paso, entender un poquito más a fondo
No tiene temas de código, simplemente te dice qué es lo que deberías hacer tú como líder o como líder de proyectos para gestionar uno de estos casos de uso analítico predictivo. ¿Ya? Entonces, ahí lo dejo para que puedan ustedes profundizar un poquito más. ¿Les parece si nos vamos a un break y luego continuamos con esto? Claro, 10 minutos está bien, Guillermo. Correcto, tomamos un break de 10 minutos y volvemos a las 9:11. Gracias. Listo, gracias.
Hola, 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 vamos retornando. Hola, 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 ¿se me escucha? sí, Buenas noches. sí, 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 se te escucha. Ya, perdón. Ya estamos de nuevo por acá. Ya, genial. Listo. A ver, a ver, a ver. Ya, entonces sigo proyectando. Denme un segundito, por favor, por acá. Voy a tratar de proyectar nuevamente porque algunas funcionalidades se me restringen cuando proyecto. Ya, perfecto. Ok. Ya, bien. Ok. Bueno, acá hay un dicho bastante referente, ya pasando un poco más hacia la parte de IA, ¿correcto? Hacia la parte de IA. Eh, Hay un dicho bien conocido, ¿no? O bien clásico. El éxito de la IA no está basado en qué tan sofisticado sea o preciso es, ¿no? Sino más bien en qué decisiones se toman con los insights que genera. No solamente esto lo veamos a nivel de IA, ¿no? Sino también, por ejemplo, a nivel de inteligencia artificial, de analítica predictiva, ¿no? Analítica predictiva, eh, no hay que hacerlo tan complejo, tampoco tan preciso, sino más bien el resultado que bota esta analítica predictiva, este análisis descriptivo incluso que ustedes podrían hacer, qué tan bueno es para una decisión de negocio clave que genere pues este valor y estas ventajas competitivas, ¿no? Entonces, ¿recuerdan que les hablaba del crecimiento exponencial de los datos? Hablábamos de que claro, a lo largo del tiempo se proyecta pues que eh, se logre tener 180 zettabytes para el 2025, que es un montón de información, y que el 80% de esa información que se genera principalmente son datos no estructurados, ¿no? Y eso nos lleva a otra casuística, ¿no? Bueno, el 78% perdón, el 78% digamos, de las organizaciones ya está utilizando inteligencia artificial en sus operaciones desde el 2024, ¿no? Y, perdón, y básicamente en el 2023, por ejemplo, fue 53%. Para este 2025 probablemente sea 80, 82, 85%, ¿no? Y claro, el 90% de los modelos avanzados de inteligencia artificial fueron desarrollados principalmente por la industria privada, más que la industria pública, ¿no? Esa es digamos, una estadística que nos entrega la Universidad de Stanford en el 2025, ¿ya? En su primer reporte de inteligencia artificial. Perdón, creo que hemos perdido nuevamente la... A ver, un segundo. Ok.
Eso era lo que les decía. Y claro, se habla que principalmente la inteligencia artificial podría generar, pues, o contribuir principalmente en la economía mundial con hasta 15,7 billones al PBI, ¿no? En el 30-30. O sea, va a ser un negocio bastante grande y bastante rentable, ¿no? Entonces, donde básicamente 6,6 billones principalmente es por mejora de productividad, que significa que la IA ayuda a que las cosas se hagan de manera más rápida, más fácil, más eficiente, ¿no? 9,1 millones principalmente por efectos del consumo, ¿no? De productos personalizados, accesibles, ¿no? La IA te va a ayudar a personalizar, a hacer mejor las cosas o a apuntar en segmentos determinados. Y 106 billones, principalmente por accesibilidad de productos asociados que tengan inteligencia artificial integrada, ¿no? Otro dato importante, por ejemplo, es McKinsey, ¿no? En su estudio del 2024 nos habla de que el 80% de los trabajos, principalmente en el futuro, incluirán tareas automatizadas por IA, ¿no? ¿Qué significa? Que tú tendrás un agente al costado que automatice una serie de operaciones que tú normalmente antes ejecutabas de manera repetitiva, ¿no? Entonces la IA te va a ayudar a hacer ese tipo de iteraciones, ¿no? Ahora, el 90% de las interacciones con cliente también serán gestionadas por IA, ¿no? ¿Qué significa? Que se van a impulsar mucho más estos agentes de bots conversacionales, estos agentes de atención, en la cual la IA te va a asesorar a los clientes en cuanto a reclamos, en cuanto a pedidos, en cuanto a N cantidad de transacciones. Por otro lado, hay 70% de empresas que planea invertir en IA generativa para el 2027, ¿no? ¿Qué significa? Que es un estudio de IBM, este del 2024, 25 aproximadamente. Significa que, digamos, una buena cantidad de organizaciones va a estar invirtiendo en el desarrollo de estos agentes, de esta IA generativa, para implementarla dentro de sus procesos. Entonces hay una serie de datos mundiales que nos hablan de la magnitud de la IA en el mundo, ¿no? Otro dato importante, lo tengo acá, vamos a ver en la siguiente lámina. Otro dato importante y no menor, perdone. Otro dato importante y no menor era el que yo les mencionaba bueno, yo les hablaba también del 80% de proyectos de analítica que no llegaban en la fase productiva. Ya, aquí también sucederá lo mismo, ¿no? Al menos el 30% aproximadamente de los proyectos de IA serán abandonados después de la fase de prueba de concepto. O sea, una fase en la que recién estás diseñando la solución. Entonces, va a haber una buena tasa de deserción de la IA en este proceso. ¿Qué significa? Que va a haber una inversión, de toda esa inversión de 70 millones que se quieren invertir, probablemente una buena parte de esos 70 millones no llegue a ejecutarse porque probablemente en el momento de la prueba de concepto se determine que la IA no pueda ejecutar o no pueda accionar como lo esperamos, ¿no? Entonces, aquí también sale una interrogante bastante grande respecto a el impacto que podría tener la IA y cómo podemos hacer para que todos los proyectos que saquemos lleguen a buen puerto, ¿no? Adicionalmente a esto, les quiero contar sobre algunos proyectos que he tenido la oportunidad de conocer, ver y trabajar en las empresas en las que, digamos, a nivel corporativo tenemos. Por ejemplo, hay una inteligencia artificial que se utiliza en el uso de marketing, ¿no? Que es para hiperpersonalizar contenido, ¿ya? Y esto es bien particular, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Una empresa bancaria, cualquiera, la que sea, normalmente demora bastante tiempo en generar un contenido masivo que va a mandar a través de mailing, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo,
quiero ofrecer una tarjeta de crédito, un préstamo, ¿ya? Entonces, ¿cómo era antes, no? Antes se preparaba una pieza, digamos, gráfica, se graficaba el contenido, se vería el target, se veía a qué clientes quería impactar, ¿no? Al segmento, etcétera. Se diseñaba esta pieza técnica y luego se mandaba a través de CRM esta comunicación que era estándar para todos los clientes. Se le lanzaba la comunicación, imagínate, de un flyer donde indicaba genera tu préstamo aquí o dale clic y obtén tu tarjeta de crédito, etcétera. Se la mandaba por mail. ¿Ya? Entonces, eso ahora ha cambiado con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el diseño, el desarrollo de las piezas gráficas se hacen de manera con inteligencia artificial. Entonces, ya no necesitas hacer, o sea, antes hacías solo una y te demorabas 15 días para hacer esa pieza gráfica. Hoy puedes generar 200 piezas gráficas, 500 piezas gráficas en menos de ese tiempo, ¿correcto? En 1 o 2 o 3 días a lo mucho. Ahora, ¿qué facilita esto? Facilita la hiperpersonalización. ¿Qué significa? Si yo tengo las características, para eso utilizo los modelos de segmentación no supervisados, segmento a mi población y identifico, por ejemplo, quiénes son padres de familia, quiénes viven con sus hijos, transaccionan en operaciones que tienen que ver con juegos de niños, viajes y demás, y viendo todo ese perfil del cliente, le preparo una pieza gráfica a ese segmento particular que tiene las mismas características. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que al momento de mandarte un contenido gráfico, te estaré mandando, por ejemplo, un flyer donde aparezca un padre con sus hijos de vacaciones en playas de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, indicándote aquí, oye, utiliza tu tarjeta de crédito, gana millas y logra obtener un viaje a México y ¿no? Entonces, en eso te ayuda la inteligencia artificial, ¿no? A producir mayor cantidad de, digamos, de piezas gráficas que te ayuden definitivamente a llegar con una mejor, digamos, con una mejor pieza gráfica hacia cada uno de los clientes de manera personalizada, de acuerdo a sus características, a su consumo y demás. A la persona que es soltera y le gusta comprar ropa de género femenino, y que le gusta comprar en tiendas de lujo, por ejemplo, se le manda la tarjeta de crédito premium y con una imagen de, digamos, de una chica comprando, ¿no? En tiendas de retail, etcétera, ¿no? Incentivando el consumo y la utilización de la tarjeta, ¿no? Entonces, así es más o menos como hoy por hoy el uso de inteligencia artificial puede ayudarte a, digamos, a generar mayor contenido y eso de hecho ha generado una mayor efectividad. Si antes de 10 envíos de mail solo uno me contestaba y tomaba el crédito, hoy por hoy con las piezas gráficas al menos 2 o 3 están están inscribiéndose en esta publicidad. Entonces hemos tenido una ganancia importante respecto a lo que hoy por hoy o lo que antes se hacía, ¿no? Ok. Otro caso de uso importante es, digamos, en estos, antes, digamos, habían clientes, voy a tratar de graficarlo aquí, habían clientes que tenían una cartera de inversiones, ¿ya? Este cliente tenía una cartera de inversiones de una buena cantidad de dinero, ¿ya? Una buena cantidad de dinero, voy a ponerle XXXX, este cliente tenía una buena cantidad de dinero en inversiones, ¿correcto? Entonces, este cliente cuando quería hacer una inversión nueva, ¿correcto? Lo que hacía era contactar a un asesor, ¿ya? Un asesor especializado en finanzas, para que le ayude a, digamos, a direccionar esa inversión, ¿no? Y decir, quiero utilizar, no sé, de este millón que tengo, quiero canalizarlo el 30%, ¿cómo lo puedo canalizar? El asesor le decía, mira, 30% canalízalo en variable, un 50% en fijo, ¿no? En depósitos a plazo, de aquí mételo más en acciones y compra acciones de este tipo de empresas, ¿no? Asesoraba
a los clientes respecto a cómo debería integrar o formular sus inversiones, ¿no? Entonces, obviamente, mientras más clientes tengas, mayor cantidad de asesores deberías tener, ¿no? Mayor cantidad de asesores. Ahora, claramente, un cliente podía tener N cantidad de inversiones. ¿Qué significa? Que este asesor que teníamos tenía una capacidad para atender a ciertos clientes, tenía una capacidad determinada, una capacidad limitada. Y claramente, al tener una capacidad limitada, muchas veces no podía entrar a profundidad a analizar una serie de inversiones, ¿no? No podía ver muchos escenarios, sino uno o dos a lo mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos acá? Principalmente construir un agente, ¿no? Construir un agente de IA que sea un asesor financiero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía este asesor financiero de IA, de inteligencia artificial? Principalmente asesorar a estos clientes, ¿no? Pero no de manera directa, sino que esta IA actuaba con el asesor, o sea, era un asistente del asesor. ¿Qué es lo que hacía? Este asesor le consultaba a la IA dándole los datos del cliente, sus estados financieros, información relevante, y la IA en función a eso miraba patrones del mercado, miraba patrones, comportamientos de acciones, depósitos a plazo, hacía proyecciones y finalmente optimizaba su cartera y le entregaba una propuesta o una serie de propuestas al cliente para que el cliente escoja. Entonces, antes este asesor podía darte una o dos propuestas, ¿no? Ahora, con esta IA te podía generar hasta 7, 8 o 9 propuestas de inversión, ¿no? Variado y dependiendo de niveles de riesgo, ¿no? Entonces, con todos estos niveles, obviamente revisados por el asesor, llegaban al cliente y le entregaban una propuesta más amplia, un abanico de opciones, y el cliente obviamente tomaba una decisión, y luego de tomar esa decisión, nuevamente la gente podía participar en mirar las tendencias de cómo iba a comportarse esa decisión en el tiempo, ¿no? Entonces, es un agente bastante potente que ayuda a, digamos, a asesorar sobre cuáles son las mejores opciones. Y aquí se utiliza analítica predictiva, analítica prescriptiva, porque tienes que optimizar la cartera, cuál es la combinación ideal de la inversión que maximice la ganancia, ¿no? Entonces, también usabas analítica prescriptiva y inteligencia artificial para concretar todo esto, ¿no? Ahora, este es un ejemplo de Unilever, por ejemplo. Esta es una organización bastante grande a nivel mundial, ¿ya? Es una institución, ¿ya? Es una institución bastante grande a nivel mundial que, digamos, una multinacional británica es, ¿no? De bienes de consumo, ¿no? Digamos, fue fundada más o menos en 1930, 1950, por ahí, y opera principalmente 190 países a nivel mundial, ¿no? Principalmente su rubro se enfoca en el cuidado personal, con marcas, por ejemplo, como Dove, Axe, Rexona, etcétera. Alimentos como corn, ¿no? Que son estos graneles que combinas con yogur. Eh, y otro tipo digamos, de domésticos, otro tipo de cuidado del hogar, ¿no? Otro tipo de productos, ¿no? Es una empresa bastante grande a nivel mundial y que tenía una problemática, ¿no? Porque, digamos, hacer una empresa tan grande, por ejemplo, en Gran Bretaña, esta empresa obviamente recibía una serie de currículum, ¿no? De currículum, de posiciones, ¿no? Al tener una serie de posiciones masivas, esta empresa tenía una serie de convocatorias abiertas, ¿no? Una cantidad bastante grande, porque era una empresa bastante grande, ¿no? Y estas convocatorias masivas obviamente requerían una serie de procesos de entrevistas, un proceso de pruebas y demás, ¿no? ¿Para qué? Para evaluar a estas personas y luego hacerlas ingresar a la empresa, ¿no? Entonces, pasar por un proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Entonces, todo este proceso obviamente era bastante grande y un proceso bastante
costoso, ¿no? Bastante costoso, porque tenías que tener infraestructura para recibir a todos los candidatos, un montón de papel, incluso contratar plataformas caras para llevar a cabo una serie de pruebas, tener una serie de personas que hagan entrevistas, dinámicas, juegos, etcétera, lo cual hacía bastante costoso el proceso, ¿no? Entonces, Unilever se hizo la pregunta y dijo, oye, ¿cómo puedo hacer para integrar inteligencia artificial, analítica predictiva y demás, que me ayude a que todo este proceso de selección sea mucho más ligero y que claramente me quede con los mejores candidatos, ¿no? Entonces, es aquí que utilizaron inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo la utilizaron? Principalmente en la primera etapa de reclutamiento y selección lanzaban las convocatorias y luego recibían una serie de currículos, ¿no? Estos currículos ya no eran revisados por personas, sino más bien eran procesados por inteligencia artificial y, digamos, empezaba a clasificar los CVs de acuerdo a los niveles de experiencia, habilidades y demás, ¿no? Entonces te daba como que un primer filtro o una segmentación bastante clara sobre qué CVs eran los que te deberían interesar para una posición determinada, ¿no? Entonces, esto se hacía de manera masiva y, digamos, en cuestión de minutos, ¿no? No se requería que una persona esté sentada mirando CV por CV, ¿no? Entonces, esto en cuestión de minutos ya podía ser procesado y tener toda la lista de los digamos, de los candidatos potenciales, ¿no? Pues ya tenían los candidatos potenciales por aquí, ¿no? Listo. Ahora, luego lo que hacían era, a estos candidatos potenciales les pasaban las pruebas, ¿no? ¿Qué significa? Que les iban a pasar unas pruebas de cognitivas y demás, ¿no? Una serie de pruebas que se hacen de manera digital. Entonces, estas pruebas te arrojaban unos resultados. Con estos resultados, el algoritmo lo que hacía, aquí aplicaban analítica predictiva, con estos resultados empezaban a clasificar la probabilidad de éxito de este participante con la posición que, digamos, que ofertamos, ¿no? Entonces, aquí ya te clasificaba y te ordenaba de una mejor manera quién tenía la mayor propensión de calzar con el perfil que, digamos, estábamos pidiendo. Entonces ya no tenías 2.000 candidatos, sino ya te lo reducía a 100 candidatos, por ejemplo, ¿no? 100 también es un número grande, ¿no? Y no se, o sea, tampoco es que tengamos que entrevistar a los 100, ¿no? Entonces, las pruebas ya estaban tomadas. Ahora, ¿qué se hacía? Era pedirle a los 100 bajo un filtro determinado, por acá podía haber otro filtro y te quedabas con 90, 80, lo que sea. A estos le pasabas digamos, una web, ¿ya? Donde ellos podían grabarse respondiendo unas 3 o 4 o 5 preguntas, ¿ya? Se grababan y respondían 5 preguntas que le hacían en esa grabación. Entonces le decían, te grabas y respondes a estas preguntas. Entonces cada uno se grababa con su celular, respondía a las preguntas y mandaban los videos, ¿no? Entonces, en función de esas preguntas y esos videos, otra IA analizaba toda esta información y también miraba una serie de indicadores, ¿no? Por ejemplo, miraban indicadores sobre veracidad, honestidad, fluidez verbal, empatía, una serie de indicadores, ¿no? Entonces, con estos indicadores que se medían, ya podías tener, digamos, un resultado final de estos candidatos. Imagínate que acá quedaban 20, ya tenías digamos, un bloque de 10, digamos, un bloque de 10 candidatos, un bloque de 10 candidatos en los cuales tú podías ya iniciar un proceso de entrevista solo con ellos, ¿no? Entonces ya tenías un informe del candidato mucho más potente, con información cuantitativa, con información cualitativa del candidato, con scores de acercamiento a la posición, etcétera, ¿no? Y con esto ya solo un reclutador se sentaba con ellos, hacía una dinámica grupal, descartaba una serie de candidatos y luego se quedaba con la famosa terna, ¿no? De 3. Se quedaba con 3 y estos 3 eran los que se entregaban al negocio para entrevistar y finalmente quedarse con uno, ¿no? Entonces, uno o dos o lo que se requieran, ¿no? Entonces, más o menos, así es como utilizaban el proceso de inteligencia artificial. Ahora, recuerden, la inteligencia artificial
no tiene que ser usada para cambiar tareas o actividades concisas o puntuales. O sea, podría hacerse, sí, pero no es lo más conveniente para las organizaciones, porque lo que se busca con la inteligencia artificial es cambiar flujos de procesos completos, transformar procesos. Entonces, de nada sirve yo haber colocado inteligencia artificial solamente para leer CVs, ¿correcto? Sino más bien colocar inteligencia artificial en una serie de partes del proceso que simplifiquen toda esa operativa y finalmente me entregue un resultado óptimo. Entonces, si no de lo contrario, no hay ninguna ganancia respecto a lo que podría ofrecer la inteligencia artificial. ¿Ah? Acá hay un mensaje claro que siempre me gusta compartir con todos mis alumnos respecto a los datos. Es una frase de Ronald Coase, que fue un premio Nobel de Economía en 1990, que dice, si torturas los datos lo suficientes, estos naturalmente confesarán. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que efectivamente, si es que tú tienes un montón de información y a esta información la cruzas, la analizas, la segmentas, la clasificas, la limpias, eh, haces una serie de métodos estadísticos y las vas, digamos, como quien dice, torturando, llega al punto en que estos datos finalmente te entregan el insight que tú necesitas. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el mensaje que quiero transmitir. Y rápidamente, nos quedan unos cuantos minutos, quiero terminar de contarles de Orange. ¿Ya? Yo aquí les he contado un método de clasificación bastante puntual. Creo que no se ve la pantalla, pero voy a proyectar. Ya. Ok. Yo aquí les había contado un método para clasificar, por ejemplo, si sobreviven o no sobreviven. Aquí les he contado sobre cómo clasificar plantas, etcétera, ¿no? Pero también puedes hacer otras, por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá vamos a ver, voy a borrar por aquí esto, borro por acá esto para que se pueda ver. Voy a tratar de cargar alguno que he realizado, ¿ya? Ya, por ejemplo, tengo acá un modelamiento de caso. Vamos a ver si apertura. Bien. Vamos a ver si se ve. No. Ok. Este es un ejemplo de cómo construir un modelo predictivo completo, ¿ya? ¿De qué trataba este caso de uso? Por ejemplo, era para predecir si una persona de una base de datos que nos compartían tenía una probabilidad de adquirir un seguro o no adquirirlo. ¿Ya? Entonces, lo que hemos hecho aquí es cargarle un historial de ventas, ¿ya? De seguros, de más o menos 400.000 o 463.000 registros. ¿Ya? Hay 18 variables y eso principalmente, si lo muestro como una tablita, vamos a ver una tablita por acá, se vería así, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo el mes en el que compraron, la edad de la persona que compró, el género, esta es una base real, ¿ah? El género, el estado civil, de dónde proviene, si viene de Lima o provincia, si tenía una tarjeta o no tenía una tarjeta de crédito, qué tipo de score tenía, ¿no? Esta es una segmentación de tipo de cliente, una segmentación de más o menos de niveles socioeconómicos y demás. Acá
si teníamos registrado niveles de ingresos, cuántas interacciones este cliente ha tenido, si tenía interacciones con vencimiento, la antigüedad de este cliente, si es antiguo o nuevo, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos, el tipo de tarjeta que tenía y demás, ¿no? Si es un cliente repetido en la base a quien ya habíamos ofrecido este producto, era un cliente nuevo, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas características nosotros las hemos medido en el tiempo, ¿no? Es una base histórica de varios años y claramente mes a mes nosotros teníamos esta variable que era si este cliente me compró, significa la variable 1, y si no me compró, es una variable 0. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos acá principalmente es ver si la data estaba completa. Al parecer la data tiene completitud. Hay algunas variables que, bueno, toda la data estaba completa. Aquí pueden ver algunas variables cuantitativas que tienen datos, ¿no? Tienen datos. Y finalmente lo que se hace es un modelo. Mira, acá se junta todo, se construye todo el modelo, ¿no? Como verán, puedo ver distribuciones, por ejemplo, vamos a ver una variable, venta cantada, acumulativo, y voy a poner esta variable, por ejemplo. A ver, vamos a darle edad. Ya. Por ejemplo, ¿existe diferencia de que tenga un cliente entre 19 y 30 o de 30 años a más? Lo que te dice es que el que tiene de 30 a más tiene una probabilidad de comprar el seguro de 31%, o sea, 32%. Y el que es menor tiene una probabilidad de 38%. O sea, hay una mayor probabilidad de compra de seguro con aquellas personas que tienen menos de 30 años, por ejemplo. Género, por ejemplo, ¿no? Si es masculino, tiene una probabilidad de compra del seguro de 37%, mientras que si es femenino, tiene una probabilidad de compra de 25%. Y así sucesivamente, ¿no? Si es un cliente nuevo, que digamos, en su antigüedad, recién ha sido ingresado en nuestras bases, ese cliente tiene una probabilidad de adquirir la tarjeta, o perdón, del seguro de 36%, mientras que si es antiguo, tiene una probabilidad de 26%. ¿Se dan cuenta? Podemos ir viendo la distribución de todas las variables y poder analizar, ¿no? Claro, pero tu análisis aquí te da uno a uno, ¿no? Tienes que estar revisando uno a uno, ¿no? Y aquí lo que nosotros hicimos fue construir, una serie de modelos. Como verán, acá yo no estoy creando un solo modelo, ¿no? Un árbol y demás, ¿no? Sino que estoy creando una serie de modelos para compararlos entre ellos. ¿Sí? Entonces, cuando ya los comparo, puedo ver cuál de los modelos me da un mejor resultado de precisión, ¿no? Y todo eso lo analizo en esta parte de acá, en la cual nos entregan las predicciones y demás. Entonces, como verán, esta herramienta tiene una parte, digamos, sencilla de elaborar, pero claramente si quieres implementar modelos más complejos y ponerle mayor complejidad a esto, tranquilamente lo podría hacer. Esto es una herramienta bastante potente. ¿Ah? Entonces, si entro al Tree Viewer para ver el árbol de clasificación, me entrega un árbol bastante grande sobre todas las combinaciones posibles que podrían existir, ¿no? Que podrían existir. Entonces, acá hay una serie de combinaciones, ¿no? Mira, hay una serie de combinaciones que el modelo me puede ofrecer, ¿no? Entonces, acá están las combinaciones de mayor éxito, ¿no? Te dice, mira, si este cliente tiene marcación, o sea, ya lo he llamado más de 11 veces, no tiene tarjeta de crédito, perdón, no tiene tarjeta de crédito y tiene tarjeta de débito de tipo Signature, Plata y demás, si es un cliente nuevo, es joven, sexo masculino, y tiene de score A y B, significa que sea el segmento A y B, y el departamento es en Lima, tiene una probabilidad de comprar de 100%. ¿No? O sea, ya encontramos las características de aquellos clientes que me podrían hacer una compra, ¿no? ¿Ya? Entonces, con esto más o menos vamos teniendo una serie de características de clientes, ¿no? Voy a cerrar este. Así es. Y luego, finalmente, puedo comparar los modelos, ¿no? Y puedo decir,
qué modelos son más precisos, ¿no? Perdona que se me está colgando. Ya. Y aquí me puedo ver, por ejemplo, vamos a ver por acá, evaluation, ¿no? Por ejemplo, acá puedo ver todas las predicciones que hace con estas características, por ejemplo, ¿no? Con todas estas características que estoy pasando, el modelo que me dice, ¿no? Cada uno de los modelos me da un score de probabilidad, ¿no? Por ejemplo, el de regresión logística me dice que no es venta según las características de este cliente, ¿no? Este me dice que sí, este que no, entonces yo tengo que escoger con qué modelo me quedo y finalmente tener una mayor precisión, ¿no? Por ejemplo, aquí el modelo que tiene mayor precisión es este de aquí. Ahí estoy comparando los tres modelos porque tiene una precisión acumulada de 79%. ¿Qué significa? Que el 79% de las veces que este modelo me va a recomendar ofrecerle un producto a un cliente y este me compre, tiene una precisión del 80% prácticamente, ¿no? Es una precisión bastante alta, ¿ya? Entonces, es un ejemplo de cómo un modelo mucho más avanzado podría implementarse, ¿no? Bien, voy a bajar la lámina. Segundo. Disculpen, me dan un segundito, por favor. Bien, disculpe que tuve que abrir la puerta. Ya estamos. Ok. Bueno, ya hemos llegado a la parte final del curso. Bueno, simplemente resumirles que el mundo de los datos y analítica es bastante apasionante porque nos permite transformar información en conocimiento en decisiones, y esto nos ayuda a aprovechar al máximo las ventajas que puede tener la parte analítica en las organizaciones, ¿no? Para, digamos, concluir este curso, quiero dejarle algunos consejos que les van a servir en su vida profesional, ¿no? Lo primero es piensen en problemas, ¿no? Más que en herramientas. Antes de abrir un software, escribir código, desarrollar, construir una solución, primero pregúntense y respondan qué impacto tendrá y si el problema real existe. Recuerden la primera fase del framework que yo les hablaba, donde le dedicamos bastante tiempo a entender el problema. Es importante esa parte. Segundo, la calidad del dato es bastante importante, ¿ya? Porque como verán, estos modelos o todo este tema de BI o analítica descriptiva, modelos predictivos, incluso la inteligencia artificial, se alimenta de datos. Y si estos datos son erróneos, entradas de tipo basura, las salidas de tipo basura. Entonces, ¿qué significa? Que si yo le voy a entregar datos de mala calidad al algoritmo, las respuestas de este algoritmo siempre serán de mala calidad. Es importante mirar la calidad de los datos. Tercero, siempre documenten los procesos que están siguiendo, ¿ya? Yo sé que o parece bastante obvio, pero he tenido la experiencia de que, por ejemplo, una persona especialista de mi área ha empezado a trabajar un proyecto, lo ha desarrollado, fue exitoso, pero no lo documentó. Esta persona se fue de la organización y luego me piden cosas similares a lo que él hizo, pero no había cómo replicar ese experimento, no había cómo replicar todo ese proceso. Es importante la documentación, ¿ya? Otro dato importante, ¿ya? Y un consejo.
hay que saber comunicar bien los resultados, ¿ya? De nada sirve haber hecho un análisis potente, aplicar modelos predictivos, aplicar modelos descriptivos, todo lo que a ustedes se les ocurra, si al final cuando tratamos de vender nuestro proyecto para implementar o contar cómo fueron los resultados de forma sencilla, que los usuarios lo puedan entender, pues vamos a perder el valor de este proyecto. Entonces, si tienen la posibilidad de inscribirse en un curso de storytelling, data storytelling y demás, creo que les va a servir un montón poder aprender a comunicar los datos, porque estos datos son duros y son difíciles de interpretar. Y los usuarios normalmente no procesan de manera tan fácil esta información. Entonces, hay técnicas que te ayudan a, digamos, a comunicar mejor. Entonces, consejo, busquen algunos videos, algunos temas relacionados al data storytelling, ¿no? Por otro lado, otro consejo, sean bastante curiosos y críticos, ¿ya? Hoy por hoy la tecnología cambia de manera constante, ¿ya? El cambio ya es lo más constante que vamos a encontrar. Entonces, mañana habrán tecnologías mucho más importantes, mucho más potentes y demás, ¿no? Y el mundo de los negocios, incluso cualquier sector, hoy por hoy se mueve con datos, hoy por hoy se mueve con análisis y hoy por hoy se va a empezar a mover con inteligencia artificial. Entonces, sean curiosos en buscar, en entender, en comprender cómo pueden usar estas herramientas para su favor, ¿ya? Y cómo pueden hacer, porque muchas de las actividades o muchas de las tareas repetitivas van a desaparecer. Entonces, la parte de cómo aplicar inteligencia artificial, cómo ayudar a que estos algoritmos puedan ayudarme en mi trabajo del día a día, va a ser la capacidad que va a distinguir entre un profesional y otro, ¿ya? Bueno, una reflexión final principalmente es que la analítica no solo es técnica, ¿ya? Es una forma de pensar, de cuestionarse, de analizar y demás, ¿ya? Ustedes, de hecho, a lo largo de este pequeño curso, donde no he podido profundizar mucho, pero les he dado un pincelazo sobre cómo la analítica te ayuda a interpretar algunos patrones, donde muchos podemos ver caos, donde muchos podemos ver incertidumbre, la analítica te puede ayudar a encaminar, a encontrar los insights necesarios y así encontrar mayor ventaja en cualquier organización, ¿ya? Entonces, nada, eran los últimos puntos que quería comentarles. Les agradezco todo el espacio que han tenido conmigo. De hecho, me pueden buscar en LinkedIn mientras nuestra compañera nos da algunos últimos mensajes. Les voy a colocar mi red de LinkedIn para que me puedan agregar y si tuvieran alguna duda, consulta o hay alguna oportunidad de poder yo transmitirles mi conocimiento o transmitirles alguna experiencia, pues gustoso de hacerlo. Bien, nada, agradecerte, Guillermo, por estas 4 sesiones. De hecho, sí, nos quedó cortas, pero muy productivas. Esperamos también poder tener más sesiones en nuestras futuras capacitaciones, ¿no? Excelente, cuente conmigo. Ahí dejo mi URL de LinkedIn para los que quieran agregarme y estar conectados. Nada, agradecerles también por el espacio, Universidad Continental, por haberme invitado a brindar este curso. Y nada, a disposición para cuando me necesiten. Muchas gracias, Guillermo, y gracias a los mentores. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan Gracias. buenas noches. Buenas Gracias. noches. Gracias. Chau, chau. Gracias, buenas noches.